Hoy nos adentramos en el primer canto de la saga de Caelom y Elira, una historia de creación, destino y palabras que dan forma al universo. Este es el relato de cómo Caelom fue engendrado bajo la luz de los gemelos. En el principio de los tiempos, antes de que las arenas contaran las eras y los ríos trazaran los mapas del mundo, la existencia era un lienzo en blanco, un silencio expectante. Desde la nada primordial surgieron los eones, seres de pura luz y pensamiento, cuya voluntad era la ley fundamental del cosmos. Entre ellos, dos destacaban por su singularidad, la luz y la sombra, dos mitades de una misma esencia, eternamente entrelazadas en una danza de creación y destrucción. De su unión nacieron las primeras esferas, reinos de posibilidades infinitas que se expandieron como ecos en el vacío. La primera esfera, conocida como el reino del silencio, fue el dominio de la sombra, un lugar de paz profunda, de potencial puro, donde las ideas dormían antes de nacer. La segunda esfera, en contraste, fue el reino del sonido, el dominio de la luz. Aquí, las vibraciones primordiales daban forma a la materia, y la música de la creación resonaba sin cesar, esculpiendo montañas y llenando océanos. Cada una de estas esferas era un universo en sí mismo, completo y perfecto en su propia naturaleza. Sin embargo, la tensión entre la luz y la sombra, entre el sonido y el silencio, anhelaba una resolución, un punto de encuentro. Y así, en un acto de equilibrio supremo, de la fusión armoniosa de ambos reinos, nació la tercera esfera. Este nuevo plano no era ni de completa luz ni de total oscuridad, sino un tapiz tejido con los hilos de ambos. Se la conoció como la esfera del verbo, el reino donde el sonido y el silencio se unían para formar la palabra. Aquí, los pensamientos de la sombra encontraban la voz de la luz, y las ideas tomaban forma tangible a través del lenguaje. En esta esfera moraban los espíritus del verbo, entidades cuya existencia misma era la narración, la poesía y el canto. Eran los arquitectos del significado, los guardianes de las historias. Fue en esta cuna de la palabra, bajo la mirada vigilante de un cielo recién nacido, que se preparó el advenimiento de una nueva era. Las constelaciones, aún jóvenes, buscaban su lugar en el firmamento. Entre ellas, una destacaba por su dualidad y su brillo singular, la constelación de los gemelos del cielo. Sus dos estrellas principales, Castor y Pólux para los futuros hombres, eran vistas por los espíritus como los ojos del equilibrio, la representación celestial de la unión entre opuestos que había dado origen a su propio mundo. Y bajo la custodia de este signo cósmico, en el corazón mismo de la tercera esfera, nació Caelom. Su llegada no fue un evento violento, sino un susurro que se extendió por todo el reino. Desde el momento en que inhaló su primer aliento, el aire de la tercera esfera reconoció en él a un hijo predilecto. No lloró como los recién nacidos de otros mundos. En su lugar, de sus labios brotó una melodía compleja, una sinfonía que contenía todos los sonidos y todos los silencios. Los espíritus del verbo, al escucharlo, se postraron maravillados. Comprendieron que el niño no era simplemente uno de ellos, sino la encarnación misma de su propósito. Le fue otorgado el don de la lengua múltiple, un regalo del signo de los gemelos que presidió su nacimiento. En su boca danzaban todas las formas de comunicación. Podía hablar el lenguaje de los hombres que aún no existían, articulando sus futuras alegrías y tristezas. Podía entonar los susurros de los ancestros, cuyas vidas eran solo ecos en la memoria del tiempo, transmitiendo su sabiduría olvidada. Y lo más asombroso de todo, podía cantar los cantos secretos que entonan las constelaciones cuando creen que nadie las mira, revelando los misterios del cosmos en su danza silenciosa. Caelom creció, y con él, su dominio sobre el verbo. No aprendía los idiomas, los recordaba. Cada palabra, cada inflexión, cada matiz ya residía en su alma. Los sacerdotes del aire, los más sabios entre los espíritus de la esfera, observaban su desarrollo con una mezcla de asombro y reverencia. Pasaban ciclos enteros escuchándolo mientras él, sentado junto a los ríos de tinta que fluían por su mundo,
simplemente hablaba. A veces, describía una flor de un color que aún no había sido imaginado, y ante los ojos de todos, un pétalo de ese mismo color brotaba de la tierra. Otras veces, narraba la historia de una montaña majestuosa, y en el horizonte, los picos se elevaban para coincidir con su relato. Fue entonces cuando uno de los sacerdotes, con la voz temblorosa por la revelación, pronunció las palabras que definirían el destino de Caelom para siempre. Dijo: «Cuando Caelom habla, la realidad recuerda su forma». La frase resonó como una verdad irrefutable por toda la tercera esfera. No era que Caelom creara de la nada, más bien, su voz era el catalizador que despertaba el potencial dormido en el tejido de la existencia. Él no imponía su voluntad sobre el mundo, sino que le recordaba al mundo cuál era su verdadera voluntad, su forma más auténtica y perfecta. Y las gentes, los espíritus y todas las criaturas del Verbo comprendieron la naturaleza de su ser. Caelom era un puente, el vínculo viviente entre el pensamiento y la manifestación, entre la idea y la forma. Era un lazo que unía el pasado, el presente y el futuro en una sola narrativa coherente. Era un mensajero, el portador de las verdades del universo, desde el núcleo de los átomos hasta el baile de las galaxias. Y sobre todo, era una revelación, la prueba de que la palabra no es solo un medio para describir el mundo, sino la herramienta fundamental para darle forma. Su existencia se convirtió en el eje central de la tercera esfera. Las historias que contaba se convertían en las leyes de la física y la magia. Las canciones que entonaba se transformaban en los ciclos de las estaciones y el flujo de la vida. Caelom no era un rey ni un dios en el sentido tradicional. Era algo más fundamental. Era el narrador cuya historia era la realidad misma. Y aunque su poder era inmenso, su corazón estaba lleno de una humildad profunda, pues entendía que él no era el autor de la historia, sino su más fiel intérprete. Así, Caelom, el nacido bajo los gemelos, el hijo de la esfera del Verbo, se preparó para el viaje que le aguardaba. Su don era también su carga, pues el poder de dar forma a la realidad conlleva una responsabilidad sin igual. Y en el horizonte de su destino, otra luz comenzaba a brillar, la de Elira, cuya propia historia se entrelazaría con la suya, de maneras que ni siquiera él, con su lengua múltiple, podría haber predicho. Pero esa es otra parte del cantar, para otro momento. Por ahora, el universo escuchaba la voz de Caelom, y al escuchar, recordaba quién era. Así concluye el primer canto de nuestra saga. La historia de Caelom y Elira apenas ha comenzado, y los misterios que aguardan son tan vastos como el cosmos que su voz ayuda a tejer. Si te ha gustado este viaje a los orígenes del Verbo, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. Tu apoyo nos permite seguir dando vida a estas crónicas. Gracias por escuchar y hasta la próxima.